Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a esta nueva conversatorio, a este webinar de Coronel y Pérez. Quiero invitarles a este nuevo formato que queremos comenzar a instaurar, que no es más que una conversación amena con una abogada, en este caso la abogada María Emilia Limongi, quien es especialista en Derecho Ambiental. Esta conversación va más ligada a reconocer cuáles son los beneficios tributarios y otros beneficios ambientales que están normados en la ley y que son importantes que quizás usted en su empresa o en su intención de emprender en el Ecuador crea beneficioso conocerlo. La idea de esta charla es dividirla en 3 puntos fundamentales. El primer punto es hablar sobre la exoneración en impuesto a la renta, en el cual toparemos varios tópicos interesantes con respecto a cuál es el alcance de una nueva inversión. Hablaremos también sobre la deducibilidad, en este caso hablaremos sobre la doble depreciación y también hablaremos sobre el patrocinio en proyectos relacionados a organizaciones que buscan proteger el medio ambiente o que buscan mitigar el impacto ambiental. Y finalmente tomaremos de forma breve los tópicos relacionados a otros beneficios ambientales que están plasmados en el Código Orgánico del Ambiente y que también son de importancia para su conocimiento. Mi nombre es Jesús Longo, soy asociado senior de Coronel y Pérez, me destaco en el área de Derecho Tributario y me acompaña la abogada María Emilia Limongi, a quien le doy el espacio para que se presente. Muchas gracias, Jesús, y bueno, pues les agradezco a todos por compartir con nosotros esta tarde enriquecedora que sin duda va a ser de mucho aprendizaje para ustedes y para nosotros seguramente también. Y bueno, pues como le ha dicho Jesús, es algo bastante interesante como vincular la dinámica, porque muchas veces este tipo de asuntos se analizan de manera aislada, pero realmente en estos tiempos que vivimos y la normativa así lo demanda, los asuntos tributarios y ambientales están directamente vinculados cada vez más. Y bueno, pues como bien lo ha dicho Jesús, los incentivos ambientales propiamente hablando no se limitan a temas tributarios. Ya un poco el paradigma normativo en Ecuador es migrar más allá de lo tributario y llegar a crear nuevos caminos para que los procesos productivos sean cada vez más sostenibles. Como lo dijo Jesús, yo soy abogada en Derecho Ambiental en Coronel y Pérez. Y bueno, pues nada, Jesús, gracias por esa tan bonita presentación. No, con todo gusto. La idea, como les comentaba, es ir conversando un poco, ir viendo cuál es la dinámica de esta conversación. Ustedes tienen también un enlace del chat, pueden dejar todas sus preguntas. Quiero igual ser enfático que Coronel y Pérez está buscando implementar muchos procesos internos, inclusive de protección del medio ambiente, y fomentar estas discusiones que tanto interés generan, no solo a nivel de empresarial, sino también a nivel social. Mucha gente que está interesada en saber cómo puede colaborar, inclusive generando fundaciones y cómo esas fundaciones pueden ser de alguna manera monetizadas, buscando apoyo de empresas que generen algunos beneficios, como vamos a ver ahora mismo. Bien, iniciemos, si te parece, con la exoneración del impuesto a la renta. De acuerdo, Jesús. Bien, con respecto a la exoneración del impuesto a la renta, la ley orgánica tributaria interna refiere que se va a basar en las nuevas inversiones productivas relacionadas obviamente a energías renovables no convencionales, a gas natural o al hidrógeno verde. Conceptos que de por sí ya vamos viendo son complejos inicialmente de entender porque la normativa tributaria puede plasmar el beneficio de forma general, pero la normativa secundaria, el ministerio y de otros entes de control tienen que moldearla, regularla. Y es ahí donde entra básicamente un poco el conflicto y la asesoría que tanto Coronel y Pérez como nosotros podemos apoyarles con el equipo ambiental y tributario para entender cómo puedo yo también probar un poco mi aporte energético, ¿no? Y esta iniciativa, esta exoneración del impuesto a la renta, lo que tiene es una duración de 10 años. Y esta duración de 10 años está implementada básicamente a probar que tú estás buscando impactar ambientalmente positivo, de alguna manera positiva, pues en esta generación de gas, hidrógeno verde o energías renovables no convencionales. Y aquí quiero conversar contigo un poco más, María Emilia, con respecto a estos temas ambientales que suenan complejos, que son realmente un poco más alineados a una cuestión muy, muy específica. ¿Cuál podría ser tus comentarios al respecto de esta exoneración de 10 años del impuesto a la renta? Claro, Jesús, gracias. Bueno, pues iniciar diciendo que en efecto estos temas tienen cierto tecnicismo y que eso los convierte quizás tiene cierta complejidad desde el punto de vista jurídico y por eso la aplicación no siempre es tan a la vista,
pero sobre todo estos tres tópicos que has tocado en temas de energías renovables no convencionales, en donde la normativa se ha enfocado quizá un poco más a impulsar este tipo de generación. Tú sabes que en Ecuador la mayor parte, y creo que todos lo sabemos, de energía proviene de hidroeléctricas, pero las fuentes renovables de generación no se limitan a agua. O sea, hay muchas otras fuentes no contaminantes o menos contaminantes que lo que proviene de combustible, ¿no? Sin perjuicio que Ecuador ha cambiado en cierta medida ya esta matriz energética, lo que se busca impulsar es que la cambie a una matriz más diversificada, de modo que pues no dependamos únicamente de agua. Es un poco el objetivo de este beneficio, que incluso tiene ciertos matices también, ya de temas energéticos más que ambientales, más que tributarios, cuando la generación proviene de fuentes renovables no convencionales, llamándose estas a las que no son de común uso, de máximo uso o de frecuente uso en Ecuador. Las más, digamos, a la vista, y creo que la que está en auge en este momento con mayor proporción es la solar. O sea, es lo que se ve ahora en las producciones productivas. O sea, la gente lo que está buscando es montar paneles sobre los techos de sus producciones para poder de alguna manera asegurarse su provisión de energía, pero a la vez pues contribuir con este cambio en la matriz energética. El tema de gas natural creo que toma un poco más de fuerza este año porque, sin perjuicio de que hay normativa de muchos años atrás, este año salió un nuevo reglamento que de alguna manera busca consolidar los procesos de calificación de proyectos de gas natural, que si bien contamina un poco más que la energía renovable, sí es menos contaminante que la energía térmica proveniente de combustible fósil. Hidrógeno verde, y sí te debo decir que es un tema que este año recién empieza a tomar un poquito más de fuerza, digamos a nivel internacional, una clasificación del tipo de hidrógeno en donde se cataloga de alguna manera en tres tipos: el gris, que es el que es considerado más contaminante, es el más utilizado a nivel mundial; tienes el azul, que es como que el intermedio, y el verde, que es el hidrógeno llamado sostenible, justamente porque lo que busca es generar una fuente de combustión proveniente de la desintegración del agua, o sea, como que la separación de la molécula de hidrógeno del agua, para crear esta fuente de combustión menos contaminante. Pero realmente en esto en Ecuador hay un manual que de alguna manera busca, de alguna manera implementar un programa, pero no es algo tan tangible en este momento porque es un sector que no se ha explorado tan a profundidad a nivel nacional. Pero entiendo que lo que se busca con este beneficio justamente es tratar de viabilizarlo y que la inversión nacional e internacional pues de alguna manera migre a Ecuador con esta nueva iniciativa que además es altamente sostenible. Correctísimo. Y bueno, es importante también añadir quizás a la discusión mucha gente que busca invertir en el Ecuador. Y es importante que quien nos esté escuchando tenga claridad de cuál es realmente el impacto de los 10 años de exoneración del impuesto a la renta. Actualmente la normativa tributaria establece el 25% de renta para sociedades. Eso quiere decir que una vez que uno hace la liquidación, tiene su base imponible para aplicar el 25% en la renta, no lo haría. En este caso tendría 10 años de exoneración cuando se dedique a nuevas inversiones, como decía la abogada María Emilia, con respecto a energías renovables no convencionales, gas natural e hidrógeno verde. Un tema muy interesante que habría que explorarlo más a profundidad, viendo cuál es la aplicación real de este tema, ¿no? En este punto, quizás el Ecuador está impulsando, buscando llegar a esa persona que quiere invertir en el Ecuador para generar energías limpias, para generar un impacto positivo en el medio ambiente y que al final del tiempo sea, digamos, el proyecto que se genere en 10 años les genere una utilidad incluso mejor, ¿no? Bien, no sé si quieres compartirnos algo más sobre este tema de exoneración o pasamos directamente a hablar sobre la deducibilidad. Creo que podemos pasar al siguiente incentivo, Jesús. Bien. Ahora bien, el segundo tema es más complejo, quizás tiene más impacto y es más utilizado actualmente en Ecuador. Muchas empresas están muy interesadas, otras incluso ya hemos incluso recibido requerimientos y hemos apoyado en este proceso para aplicar las deducibilidades que constan en la ley. Específicamente hay dos que hay que tratar. La primera tiene que ver con la doble depreciación o amortización. Y la segunda tiene que ver con el apoyo a proyectos ambientales, ¿ya? Con la primera quisiera referirme brevemente a qué se refiere esto de la doble depreciación o amortización. La normativa te refiere básicamente tres elementos: la maquinaria, los equipos y la tecnología. Lo que generalmente se denomina la MET.
Y esta maquinaria, estos equipos y tecnología tienen que estar direccionados cuando hacemos una compra, una inversión en esta maquinaria, en estos equipos, para la implementación de mecanismos que ayuden a un sistema de generación, de distribución, de autoabastecimiento a base de energías renovables no convencionales. Ya vamos a explicar un ejemplo también para que ustedes lo puedan observar, lo podamos clarificar cuál es realmente el impacto. También tiene que estar enfocada en la producción limpia, tiene que estar buscando la reducción de gases de efecto invernadero y incluso sobre la construcción sustentable, ¿no? Existe ahora también esta intención de la construcción sustentable. Revisamos en la preparación de este webinar que ya existe muchas empresas que están invirtiendo realmente en una construcción sustentable con todos los implementos que eso requiere, ¿no? Y claro que está la producción limpia, es otro de los elementos más importantes. Pero ¿cuál es realmente el beneficio de esta doble depreciación? Para un ejemplo puntual, vamos a hablar de una maquinaria que puede costar $35,000, por dar un ejemplo. Esta maquinaria, según la misma norma tributaria, establece una depreciación anual del 10%. Eso quiere decir que normalmente con una maquinaria adquirida que busque, obviamente, implementar mecanismos que ayuden a una producción más limpia. En este ejemplo, digamos que se adquiere una maquinaria que ayuda a ya no contaminar o usar diésel, sino que usa energías renovables, no convencionales. Estaríamos hablando de que esta maquinaria tiene una depreciación de $3,500 al año. Costó $35,000 y tiene una depreciación de $3,500 al año. Este beneficio que establece la ley es un 100% adicional a esa depreciación normal, que sería duplicar los $3,500 que se están ya depreciando. Esto es importante porque muchos clientes se han acercado a preguntar la confusión realmente con respecto a que la ley establece un 100% adicional. Y para estar claros en esta, digamos, dinámica de conversación, es que los $3,500 van a duplicarse, es decir, que usted podrá depreciarse al final sobre esa maquinaria $7,000. $7,000 que serán directamente afectados en la base imponible para la aplicación del pago del impuesto a la renta. Esa sería la dinámica en la que se habría que aplicar. Bien, pero ¿qué pasa? Como yo les contaba inicialmente, existe una normativa secundaria, que ya la discutiremos más a fondo con la abogada María Emilia Limongi, con respecto a cuáles son los requisitos que la norma te establece. El requisito más obvio, inicialmente, es que no exista una obligatoriedad de hacerlo. Me refiero a esto básicamente que hay empresas que están obligadas por su mismo certificado ambiental o por su licencia ambiental a poder cumplir ciertos lineamientos. Usted tiene que tener una adicionalidad para poder realmente beneficiarse de este beneficio. Es decir, que no basta simplemente con cumplir con lo que la ley le exige por su propia actividad. Obviamente debe existir una autorización de los ministerios, que aquí enfocaremos una discusión más compleja, un poco más detallada con respecto a la parte más fundamental, y es lograr que el ministerio apruebe realmente estos MET que hablábamos, que son maquinarias en este caso, o tecnologías o equipos. Y finalmente la limitación que establece la ley es que el gasto adicional no puede superar el 5% de los ingresos totales de su compañía. Es decir, que usted tiene un límite establecido para beneficiarse de esta doble depreciación. Es importante que tengan en consideración que eso es lo que se debe tomar en cuenta. ¿Cómo se obtiene este beneficio? Este beneficio debe tramitarse inicialmente en el Ministerio de Ambiente. Uno presenta una solicitud en la que pone a consideración, llenando varios anexos, cuál es el impacto que realmente, y ya lo vamos a conversar, tiene la aplicación de esta maquinaria, de este equipo, de esta tecnología en mi producción. Esto puede aplicar cualquier empresa que tenga licencia ambiental o que tenga certificado ambiental. Debe presentar también, para que lo tenga en consideración el participante, no solo esta información, sino también las facturas de compra, los costos de la máquina y los equipos, porque este es el valor inicial para la depreciación,
que no solo lo tiene el ministerio, sino que lo va a convalidar en su momento con el Servicio de Rentas Internas. Es importante también que tengan presente que luego de 6 meses de haber aprobado su maquinaria, habrá una revisión, una visita in situ, que es lo que determina el ministerio para poder verificar si en efecto existe, no la maquinaria, sino el beneficio ambiental. Eso quiere decir que la maquinaria en efecto está cumpliendo la finalidad, que sería limitar o bajar o de alguna manera buscar un medio ambiente más limpio, buscar que la producción sea más sustentable, etcétera, ¿no? Son temas importantes. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si bien en estas inspecciones del ministerio ya tiene una resolución aprobada, podría incluso revocarla. Y esta revocatoria, se da muchos ejemplos que incluso hemos conocido, es comunicada directamente al Servicio de Rentas Internas que de momento, cuando usted presenta su declaración, sé que muchos amigos contadores también están escuchando esta entrevista, esta conversación, y sabrán que cuando presentan su declaración de impuestos, en ese momento no ha pasado nada. Cuando hay una revisión posterior dentro del plazo que establece la ley, es cuando realmente empiezan los problemas. Y es ahí donde esta notificación que el ministerio le hace al Servicio de Rentas Internas cobra bastante relevancia, porque a partir de este momento usted ya no va a poder beneficiarse de la doble depreciación y de aplicarla sería un grave error. Bien, quiero hacer un ejemplo y nada más pido que me confirmen si se puede ver la pantalla actualmente. Si están viendo la pantalla van a ver que hemos puesto un ejemplo corto, muy sencillo, sobre cuál es el impacto del impuesto a la renta, en este caso. Así pues, ustedes van a ver este ejemplo en la pantalla en que partimos de la premisa de que la base imponible, sin aplicar la deducción adicional, es decir, que usted ya hizo toda su liquidación, usted ya revisó todos sus ingresos, todos sus gastos, y tiene una base imponible de $25,000. En una estación normal, a esta base imponible usted le aplicaría la tarifa del 25% del impuesto a la renta, que tendría como objetivo que usted pagaría $6,250 del impuesto a la renta. Ahora veamos qué pasaría si tengo calificado mi maquinaria y aplico la doble depreciación. Mi base imponible serían los mismos $25,000 porque ya apliqué la depreciación normal. Y ahora lo que corresponde es aplicar la depreciación adicional del activo con un 100%. Eso quiere decir que de mi base imponible voy a descontar $3,500 adicionales, dejándome una nueva base de $21,500. Sobre esta nueva base de $21,500 voy a aplicar la tarifa de sociedades, que sería 25%, lo cual tiene como resultado que yo voy a pagar un impuesto ya no de $6,250, sino de $5,375. El ahorro que tendría yo en este simple ejemplo de maquinaria sería de $875. Yo le invito a usted que está siendo parte de esta conversación, y ya conversaremos también a profundidad en la parte técnica sobre la aplicación. Multiplique estos números por 100, por 1000, por 1,000,000, y realmente va a observar que hay un beneficio muy importante, siempre y cuando, recordemos, no superemos el 5% de nuestros ingresos totales. No sé si hasta este punto me gustaría poder conversar con la abogada Limongi específicamente sobre su experiencia relacionada a la aplicación para las famosos MET, para la maquinaria, equipo y tecnología. Y nos gustaría obviamente conocer cuál es este proceso interno de la normativa secundaria, que suele ser muy complejo, que suele ser un poco más técnico en el sentido de conocer con mucha claridad el derecho ambiental. Gracias, Jesús. Bueno, pues definitivamente creo que los números son lo tuyo. Yo voy un poco más al análisis propio del objetivo de este incentivo. Creo que es de conocimiento de todos que la palabra sostenibilidad ya forma parte del vocabulario común del mundo. O sea, no es un tema que se reduce a Ecuador, sino que es parte de todas las naciones. Y un poco lo que trata de hacer el Ecuador, igual que muchos otros países, en consideración de compromisos internacionales adquiridos en el pasado, y bueno, pues muchas otras cosas que son muy románticas, es tratar de realmente migrar a ser más sostenibles en nuestros procesos productivos.
pero de alguna manera lo que se trata con estos incentivos es que también la persona que está del otro lado, generando economía, generando empleo, generando pues actividades productivas, tenga ese premio por hacer un cambio en su matriz de producción y migrarla a estos nuevos conceptos que ahora son tan comunes en la aplicabilidad normativa del país. Wow, el proceso en el Ministerio del Ambiente es una parte fundamental, debo decirte, porque ellos como Autoridad Ambiental Nacional son los llamados a verificar que en efecto la inversión que se ha realizado primero cumpla el objetivo del incentivo, que es propiamente, y dicho en palabras muy sencillas, reducir el impacto ambiental. Ahí voy a hacer una pequeña aclaración en términos de energía renovable no convencional. Yo creería, y esto es una percepción muy personal, que tiene un doble objetivo, porque no solamente la reducción de la contaminación, como te decía al inicio de esta presentación, gran parte de la generación ecuatoriana ya es renovable. Correcto. Pero es un poco también cumplir con las necesidades de provisión de energía en el país, de no depender de solo una fuente hídrica, que si bien cuando yo tengo una producción hidroeléctrica tengo un gran impacto positivo en cuanto a la generación de emisiones atmosféricas, no deja de ser menos cierto que estoy de alguna manera también modificando las condiciones de un caudal, porque necesito agua para la generación. Entonces, eso es lo que busca, por un lado, el tema de la energía renovable no convencional, y quizá en ese aspecto particular el incentivo que has expuesto tan magníficamente tiene una, digamos, dinámica un poco más clara en cuanto al proceso de calificación del proyecto, porque lo que es renovable no convencional en cuanto a generación está definido por ley. O sea, no es como una interpretación de la autoridad, sino que la ley de energías pues así ya lo establece, dice cuáles son las no convencionales renovables, cuáles son las renovables que son convencionales también, porque existen, como lo conversábamos hace unas horas atrás. Pero en cuanto a la reducción de impacto ambiental, que ya viene a ser un ejemplo, digamos, un concepto, mejor dicho, un poco más amplio, o la reducción de gases de efecto invernadero, que también es un concepto un poco más amplio, si entra de pronto una valoración interna de la Autoridad Ambiental Nacional más prolija, porque quizá no está tan a la vista cuál es el efecto positivo de la inversión nueva que está aplicando este incentivo. Y lo interesante aquí en cuanto a la reducción de impacto es que no solamente se genera impacto ambiental por las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero, eso se puede cuantificar quizás haciendo un levantamiento de información de cuánto estoy emitiendo antes de la inversión y cuánto emito después. Fácilmente voy a poder verificar mi impacto positivo, pero la reducción de impacto ambiental va más allá de solo emisiones atmosféricas y de cambio climático, es digamos una buena utilización de recursos, es contribución en la preservación de bosques, es viabilización de caminos para preservación de fauna silvestre, si estoy en cierta medida digamos intersectando o estoy cerca de intersectar con mi proyecto un bosque protector o un ecosistema frágil. O sea, hay mucho más allá que de pronto no está tan directamente vinculado al proyecto o a la actividad productiva que aplica el incentivo, pero sí está directamente vinculado a la preservación de los ecosistemas o a la reducción de impacto. Hay un tema súper interesante en cuanto a la reducción de impacto ambiental, más allá de la buena utilización de los recursos naturales, y más allá de la reducción o de alcanzar la neutralidad o de alcanzar, de pronto que es la aspiración de muchas empresas al día de hoy, ser carbono cero. Y es pues que Ecuador es un país muy diverso, o sea, todos conocemos que tenemos un patrimonio natural enorme, realmente muy, muy grande, compuesto no solamente por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino por los bosques protectores, por todo lo que es el conglomerado de los ecosistemas en manglar que son tan importantes para el suelo, y de los páramos que son tan importantes para los recursos hídricos y demás. Entonces, yo creo que un poco la intención de la Ley de Régimen Tributario Interno al hablarnos de impacto ambiental es que esta dinámica, siempre y cuando no tenga una obligación ya como consecuencia de las obligaciones adquiridas en mi regularización ambiental, en mi autorización ambiental, es pues que cualquier tipo de reducción de impacto negativo pueda calificar dentro de la aplicación de este incentivo. Y eso es súper importante justamente porque quizás nos vamos a lo que está más a la vista de nuestros ojos, energía renovable no convencional, que es un sector muy importante, todos lo sabemos,
o reducción de impacto ambiental en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa cuando mi, digamos, proyecto o la implementación de mi trazabilidad o mi adicionalidad en mis actividades productivas no está de pronto tan direccionado a esos segmentos que están más regularizados en la normativa? Quizás hay un desafío un poco más grande porque demostrar el impacto positivo con la implementación de una inversión no va a ser tan fácil de cuantificar, pero lo que quiero agregar con esto, y lo conversaremos cuando entremos al segundo tópico de temas tributarios, es la amplitud con la que la normativa ambiental ecuatoriana está tratando de preservar sus ecosistemas, pero más allá de eso, fomentar a la matriz productiva a colaborar en esa conservación. Entonces, sí, les dejo como mensaje de esta primera parte esto, que el tema del impacto ambiental negativo tiene más de una vía de mitigación, que muchas de esas vías de mitigación ya necesariamente tenemos que cumplirlas por ley o por compromisos adquiridos en la autorización ambiental, pero que más allá de eso, en este gran concepto de sostenibilidad que se vive actualmente en el mundo, todo lo que sea considerado como verde, siempre que se pueda demostrar ante las autoridades ambientales, puede entrar dentro de este concepto de incentivo. Es interesantísimo y esto evoca pensar cuál diverso y cuál amplio es realmente la posibilidad de poder impactar positivamente al medio ambiente y además beneficiarte, en este caso, de una depreciación del 100% adicional. Es realmente interesante y yo les invito a explorar estos conceptos que realmente son bastante ahora, digamos, sonados con respecto a buscar ser más verdes, ¿no? Que es uno de los conceptos que siempre se repite mucho y que muchas generaciones ahora buscan consumir incluso productos que tengan estos sellos verdes, que tengan esta capacidad de poder impactar positivamente en la cotidianidad y en la vida de los que consumen sus productos, ¿no? Bien, sería ahora oportuno pasar a discutir la segunda parte de estos posibles beneficios de la deducibilidad. Bien, y otra deducibilidad ya no es la depreciación o la amortización, sino ahora tiene que ver con respecto al patrocinio ambiental. Y al patrocinio ambiental me refiero a la posibilidad en la que las empresas puedan certificarse para poder donar, invertir o patrocinar a un proyecto ambiental, que busque la prevención, que busque la protección, que busque la conservación, que busque un bioemprendimiento, una restauración, una reparación ambiental. Este beneficio que las empresas pueden colaborar es de doble vía. Y voy a explicarme por qué. La primera vía es quienes presentan el proyecto, una fundación interesada, un grupo de una sociedad común, un barrio inclusive, lo presentan para la calificación. Y luego una empresa tiene la intención de aportar y certificarse para beneficiarse de esta deducibilidad. Pero ¿cuál es el beneficio? Es nuevamente el 100% adicional del cálculo de la base del impuesto a la renta. Básicamente el ejercicio similar que ya lo conversamos, pero aplicado directamente a un proyecto que va a impactar directamente a un punto determinado, que va a ser calificado por el ministerio y que quien esté aportando va a poder deducirse el 100% de lo que ha aportado a este proyecto, con una inversión, con un patrocinio o con una donación. Una condición importante aquí es que siempre podrá deducirse cuando no supere el 10% de los ingresos brutos del ejercicio inmediatamente anterior. ¿De quién? Del aportante. Es lo más importante. Un poco discutir sobre esto es importante con respecto a dos temas fundamentales. A entender realmente cuál es la calificación del proyecto y cuál es la certificación del beneficiario del incentivo. Es importante tener en cuenta aquí, quiero poner un ejemplo clave, porque es incluso un poco triste para quienes vivimos la situación de Quito. Actualmente Quito ha pasado por una serie de incendios, terribles incendios, y pongamos el ejemplo que ahora un conglomerado de personas del barrio, ejemplo, el barrio Bolaños, que fue el más afectado, se
califique un proyecto de reforestación y un proyecto de impacto ambiental positivo en toda la colina que se incendió. ¿Qué hacen ellos? Tienen que calificar ese proyecto. Una vez que ellos califiquen este proyecto, y ya veremos cuáles son los procedimientos para ello, el aportante, quien quiere beneficiarse del 100% adicional de lo que vaya a aportar para el descuento de su base imponible del impuesto a la renta, tendrá que certificarse también en el ministerio. Es decir, que aquí hay dos momentos. La calificación de un proyecto, en este caso, en nuestro ejemplo, el barrio Bolaños, buscando la sostenibilidad y volver a remediar lo que se incendió, y el aportante, que puede ser la empresa X, que busca aportar cierto valor de dinero que no solo va a ser beneficioso para ese aporte, sino que además va a poder reducirse el 100%, lo cual lo hace más atractivo. Este es un ejemplo clave y práctico para que ustedes lo puedan entender. Vamos a ver entonces cómo se califica un proyecto. Un proyecto tiene una serie de pasos que, si ustedes nos siguen en la pantalla, van a poder observarlos. Esto inicia desde la calificación que se realiza ante un comité que está establecido por parte del ministerio. Este comité lo que hace es revisar el proceso, la solicitud de la calificación, que debe presentarse inicialmente desde el primer día del calendario fiscal hasta octubre del año en corriente. La calificación de este proyecto durará todo el ejercicio fiscal al que se calificó, y la solicitud debe añadir sobre todo el cronograma. En el ejemplo que planteamos del barrio Bolaños, habría que plantear cuál es el cronograma que se va a establecer para poder cumplir la reforestación, la remediación de ese espacio. También se podrá establecer quiénes cuentan con esos permisos para la aplicación, y también podrá observarse la importancia de quiénes son los que están actuando, porque el ministerio establece que habrá que ponerse también las hojas de vida de los que organizan el programa, los que hacen el fondo o los que hacen el proyecto. Bien, vale la pena referirnos al otro punto relacionado a quién se va a certificar, el que va a beneficiarse de este incentivo, el que va a poner el dinero, pues, en otras palabras, que va a beneficiarse del 100%, él tiene otros procesos. Él tiene que, una vez establecido ya el beneficio, calificado ya el proyecto, ellos tienen que acercarse a este comité establecido en el ministerio y aplicar para ser los beneficiarios de este proyecto. Para eso tendrán que haber una serie de contratos de donación, de patrocinio o de inversión entre el organizador del proyecto y quien está aportando al proyecto, para poder corroborar en efecto cuál va a ser la relación que va a haber entre ellos. Este contrato tendrá que tener un monto fijo, un plazo de financiamiento y las obligaciones. Tema que es fundamentalmente importante, sobre todo el determinado al plazo y al financiamiento, para saber cuál va a ser el aporte con el que el beneficiario, en este momento hablemos de quien está poniendo el dinero, se dará la vuelta al servicio de rentas internas y podrá beneficiarse de la deducibilidad, en este caso por haber aportado a este proyecto ambiental de reforestación y demás. Al final, se tendrá que hacer una declaración juramentada en la que quede con absoluta certeza cuáles son las obligaciones correspondientes en este tema. Básicamente, estos son los elementos de este beneficio tributario, que no tiene sino la finalidad de aportar a quienes presenten proyectos que impacten de forma beneficiosa al medio ambiente. Sin embargo, hay otro tema fundamental, que es entender cuál es este impacto, cuál es este beneficio. Y para eso, obviamente, la abogada Mayamina Limongi nos dará todas las dinámicas más detalladas con respecto a cuáles son estos alcances a nivel ambiental que se pueden dar. Y discutiremos también con respecto a estos otros beneficios que nos da actualmente la ley con respecto a beneficios ambientales. Así que le cedo el piso a la abogada Limongi para que nos siga contando al respecto de estos beneficios. Bueno, antes de irme al detalle de la norma secundaria, sí quisiera tomar un poco mis propias palabras del incentivo que conversamos hace unos minutos. Y es que, como les dije, impacto ambiental, reducción de impacto ambiental es un concepto muy amplio. Creo yo que un poco la intención de la Autoridad Ambiental Nacional de expedir una normativa secundaria aplicable a este incentivo va encaminada a los conflictos o los problemas ambientales más arraigados que actualmente tiene el Ecuador. Eso también es una apreciación muy personal por la manera en que están clasificados,
porque bueno, pues en este caso no hay una regla tan exacta, pero sí hay unos lineamientos para determinar qué es proyecto ambiental. A diferencia de qué es impacto ambiental negativo o qué es reducción de impacto ambiental negativo, hay una resolución expedida por el Ministerio del Ambiente sujeta a actualizaciones, o sea, algo que puede cambiar, que puede variar en el tiempo, que justamente determina dentro de 4 acápites, de 5 acápites, que debe ser considerado como un proyecto ambiental. Y antes de pasar a cada acápite, sí me gustaría que tengan en cuenta que la conceptualización de cada una digamos, de estos tópicos va encaminada a temas de preservación, de restauración y de reparación, de conservación y de bioemprendimiento. Entonces, bueno, pues hay uno también de protección, pero hasta donde supe, la última revisión que le di a la normativa, no había propiamente un proyecto direccionado a protección, por eso dije 4, 5, porque en concepto está, pero digamos que la aplicabilidad todavía no está tan a la vista. Pero de estos 4, sí, y es súper interesante también tener en cuenta que de estos 4 tópicos, los que más, digamos, sistemas de proyectos tienen delimitados o identificados son los de preservación y los de conservación. Y creo que eso está un poco también ligado al tema de lo que les comentábamos hace unos minutos atrás, es que la biodiversidad a nivel nacional es tan importante para nuestro país, que esto, más allá de motivar la producción más limpia, lo que busca es incentivar a quien tiene las posibilidades a contribuir con la protección de los ecosistemas del país. A contribuir con ello o a, dentro de sus áreas de expertise, contribuir con estudios o programas que puedan llevarnos a la protección de estos ecosistemas. Tú ponías un ejemplo muy palpable en estos momentos, creo que es algo que le apenó mucho a toda la ciudadanía en cuanto a los incendios que vivió Quito unas semanas atrás. Pues justamente eso sería un tema de restauración y de reparación, que tiene un objetivo primordial en este momento, que es recuperar el bosque pues, que perdimos. Entonces, pues sí quisiera, antes de entrar al detalle de cada uno de estos tópicos, que tengan muy en cuenta cómo se ha identificado la problemática mayor para identificar qué es proyecto ambiental, para justamente motivar a la ciudadanía a participar de estas iniciativas y pues obtener un beneficio, un rédito con esta participación. Les voy a presentar un esquema, no sé si lo puedan ver en este momento, de cuáles son los proyectos, porque proyectos hay más, pero he tratado de condensar las temáticas que engloban estos proyectos. Creo que es un poco más práctico hacerlo de esta manera. Si ustedes necesitan más detalle de esto, pues encantados podemos proporcionárselas, pero realmente esta resolución es muy técnica, no es tan jurídica, debo ser bastante honesta, porque lo que busca esta regulación, más allá de establecer un hecho generador de un incentivo, es decir, cómo el ministerio va a calificar un proyecto ambiental, pero no el procedimiento, sino qué debe cumplir ese proyecto ambiental. Y es importante también que tengan en cuenta y muy presente que la implementación de su proyecto debe ser diseñado a luces de pues, los requisitos y los objetivos del ministerio al establecer esta normativa. Entonces les puedo decir que en temas de preservación, que es uno de los más importantes, un poco lo que busca la dinámica del Ministerio del Ambiente es, perdón, un segundo, es identificar en temas de contaminación, por ejemplo, qué está pasando con la calidad del aire. Nosotros sabemos que y eso va ligado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es impresionante cómo finalmente todos estos temas ambientales terminan conectándose de alguna u otra manera. Entonces, uno de los programas que el Ministerio considera como parte de un proyecto ambiental son los programas para identificar cómo está la calidad del aire a través de monitoreos de calidad del aire. La gestión de residuos, que también es un tema bastante álgido en este momento, no solo de residuos peligrosos, también de residuos comunes. No sé si valga la pena profundizar mucho en este tema, pero actualmente se está discutiendo un tratado de plásticos de un solo uso, porque realmente el tema de la basura común ya se convirtió en un problema por mucho tiempo. Se solucionó con rellenos sanitarios, hoy eso ya no es una solución en temas de sostenibilidad. Pero la gestión de residuos, que es algo
que yo creo que de alguna manera tiene una competencia compartida, porque la competencia constitucional es para los municipios, pero el Ministerio de Ambiente de alguna manera también está dentro de esta dinámica por ser la autoridad ambiental nacional. Tiene un paradigma que termina finalmente en el consumidor. O sea, es un poco complejo una gestión de residuos integral si no hay una separación en la fuente. O sea, si el consumidor no tiene esta dinámica de separación. Jesús les comentaba hace unos minutos que en Coronel y Pérez estamos implementando pues políticas de sostenibilidad, y una de las primeras que implementamos fue un sistema de separación de residuos. Y esto tiene una dinámica interesante, porque los temas de sostenibilidad no solo son ambientales, también son sociales. Los temas de gestión adecuada de residuos tienen una trascendencia social muy importante. Entonces, creo muy válido que se haya considerado programas de gestión de residuos dentro de este paradigma. Y bueno, pues de sustancias químicas peligrosas y de desechos peligrosos, eso es una problemática que forma parte, por lo menos desde que yo empecé a practicar derecho ambiental, es muy latente. Sin duda alguna, las actividades productivas, no todas, pero me atrevería a decir que en su gran mayoría, tienen generación de residuos peligrosos, y la normativa ambiental de alguna manera direcciona a la gestión de estos residuos a personal capacitado para su gestión adecuada, pero lamentablemente no tenemos en todos los sectores del país infraestructura para gestión de residuos peligrosos y especiales. Creo que un poco la dinámica de esto es fomentar de alguna manera que se involucren más procesos de gestión de residuos peligrosos, y en la medida de lo posible, siempre y cuando no contravenga políticas ambientales jurídicas y técnicas, pues puedan ser reinsertados a la matriz productiva. Les voy a contar una anécdota que tuve en algún momento. Se hicieron unos análisis de monitoreos para utilizar como fuente de combustión aceites lubricantes usados. Y la data que arrojó el monitoreo de las emisiones atmosféricas demostraba de alguna manera que esos aceites lubricantes usados, con los componentes que tenían, pues dependiendo del uso que se les dio en su momento, generaban menos contaminación que en ese momento el diésel. Y el diésel era la fuente de combustión autorizada por las autoridades ambientales. Entonces, un poco como iniciativa de esta actividad productiva, dijeron, bueno, pues yo puedo incluir este desecho peligroso en mi actividad productiva, que además me significa un ahorro económico a mi actividad productiva, porque voy a tener que dejar de adquirir esta otra fuente de combustión, pero tiene esta otra ganancia, ¿no? Voy a utilizar un residuo peligroso que contamina menos, además. En ese caso, sí creo importante tener en cuenta que a veces la normativa, que es muy loable a colaborar para que la gente se cambie de paradigma y que sea más ambiental, también a veces le pone freno a estos proyectos. Porque en ese caso el problema, que parece muy obvio, pero que realmente la solución para mí era también, digamos, factible y está en manos de autoridades, era que era desecho peligroso. Y para gestionar desechos peligrosos, normativamente hablando, necesito licencia para gestión de desechos peligrosos. Pero técnicamente, o sea, era como una confusión o de pronto una contradicción de la parte jurídica ambiental y la parte técnica ambiental. Pero técnicamente hablando era conveniente por emisiones y aparte por el aprovechamiento de un insumo. Pero bueno, esperemos que esto aquí pues encuentre pronta solución. Esto aquí es data algunos años atrás. Realmente no estoy en este momento conectada con ese proyecto y no sé cuál fue el desenlace, pero me pareció un tema bastante interesante que tratar, porque es cuando la normativa le impide al productor ser más sostenible. Y a mí lo que me parecía más loable en ese proyecto era la reinserción de un desecho peligroso. O sea, eso me parecía algo fantástico desde el punto de vista técnico. Y obviamente económico para la empresa también era algo bastante interesante. Bueno, pues sabemos todos que hay problemas de fauna, sobre todo fauna urbana, y de alguna manera eso también tiene competencia de los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados hasta cierta medida, pero el incentivo para programas, para solución con conflictos de fauna urbana, creo que es algo que nos mueve a todos, sobre todo en cuanto a estos animalitos que pues encontramos en el medio de las carreteras y no hay quien vele por ellos, ¿no? Entonces, este tipo de programas también son, pues, acreedores de este incentivo cuando son calificados como tal. En temas de emisiones atmosféricas, hace un rato les comentaba los monitoreos a la calidad del aire. De alguna manera, como los gases de efecto invernadero están
en este momento en el ojo del huracán, digo yo, y el paradigma mundial es la reducción. Creo que la agenda hace unos meses, quizás un par de años atrás, era 2030, habían países que querían llegar a ser carbono cero, habían otros que querían alcanzar neutralidad. Ahora están tratando de ampliar la agenda al 2050 porque realmente no va a ser quizá posible para muchos llegar al 2030, pero sin duda alguna los programas actuales están buscando, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde las instituciones públicas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo que más se pueda. Y les dejo como dato, es un tema súper interesante que investigamos por un tema interno, que en Europa ahora van a cobrar un impuesto para las importaciones que no sean carbono neutral. O bien reduzco las emisiones hasta ser carbono cero, que es quizá un poco más complicado, o busco la neutralidad con un mecanismo de captación de CO2. Y bueno, pues el último tópico en temas de prevención, que también es algo muy vinculado a la normativa internacional, es la necesidad de Ecuador de cumplir con las contribuciones nacionales determinadas, con los compromisos adquiridos en Naciones Unidas. Esto tiene dos enfoques, tiene un enfoque de residuos y tiene un enfoque energético. Y en ese escenario en particular hay una situación regulatoria un poco distinta, porque además del proceso que tú has explicado, primero yo tengo que ser parte de la contribución nacional, sí tengo que ser contemplado por la autoridad ambiental como parte de la contribución nacional para poder acceder al incentivo. Entonces como que tengo un paso previo a la calificación del proyecto ambiental. Y es interesante en ese tema también porque hay veces que confluyen ambos escenarios. A veces tengo un proyecto con dos, digamos, con una dinámica que tiene beneficios en los dos aspectos que buscan las contribuciones nacionales determinadas, porque puede ser que con residuos yo genere energía. Es algo que es muy practicado. En Ecuador creo que tenemos una planta de biogás, si no estoy mal, en Cuenca, y es pública. Pero en Brasil, por ejemplo, es un país en donde la basura orgánica mueve turbinas por la generación de gas metano. Entonces es un tema bastante interesante, que también tiene un enfoque, digamos, muy circular, porque la basura se convierte en insumo. Qué interesante el tema de la prevención, realmente es amplio el tema, ¿no? Sí. Sí, te agradezco porque me hace a mí pensar, realmente el impacto ambiental es amplio, realmente es amplio. Sabes que como comentario, yo creo que muchos años atrás nadie se imaginaría que la basura puede generar un incentivo económico, un beneficio económico. O sea, generar energía definitivamente, o sea, muy aparte de las necesidades, de este servicio, es un servicio de primera necesidad, el aprovechamiento de algo que ya teóricamente terminó su vida útil, por decirlo de una manera, que pueda volver a ser reintroducido en una cadena económica, una cadena productiva, es algo fascinante. Claro que esto tiene que venir acompañado de mucha tecnología, que es lo que nos hablabas al inicio de este programa, pero en definitiva es algo que ya se hace, incluso aquí, solamente que no es una práctica tan aplicada aún. O sea, no hay un sistema de generación de energía de biogás tan arraigado, pero como dato, justamente sobre biogás, la Ley de Competitividad Energética que se expidió en enero tuvo un acápite especial, direccionado más a municipalidades, pero también un poco abierto. Entonces les invito a revisarlo. Bueno, pues continuando con restauración y reparación, también es importante, pero en este segmento hay como un poco más no digo menos interés, pero quizás no hay tantos tópicos identificados. Esto va más encaminado a la identificación de pasivos ambientales y a buscar restaurar esos pasivos ambientales. Entonces, principalmente está enfocado en el tratamiento de lugares que se hayan identificado como afectados por desechos peligrosos o sustancias químicas peligrosas. Se busca también fomentar de alguna manera, eso es algo digamos bastante bueno para el turismo del país, programas que protejan la biodiversidad, pero con fines paisajísticos, para que se conserve el paisaje y pues puedan venir, no solamente puedan disfrutar ecuatorianos, sino también pues personas de otros lados del mundo a disfrutar los paisajes tan bonitos que tenemos. Y bueno, pues también la recuperación de fuentes hídricas, que es algo
que en este momento también ha tomado mucha importancia porque pues estamos en un momento de sequía, pero necesitamos agua. Y no solamente para temas de energía, o sea, para sistemas productivos, para soberanía alimentaria, para necesidades básicas de hogares, de consumo de agua potable y demás, es algo demasiado importante. En cuanto a conservación va más encaminado en cambio a patrimonio natural. Es una clasificación que de alguna manera busca conservar más la biodiversidad. Yo creo que dentro de las problemáticas más importantes que ha identificado la Autoridad Ambiental Nacional son los humedales. Nosotros suscribimos la Convención Ramsar algunos años atrás, pero lamentablemente no hemos tenido en mucho tiempo quizás la infraestructura para identificar todo lo que es un sitio Ramsar, un humedal. Y tienen mucha importancia justamente porque son ecosistemas que recolectan agua, por eso el nombre. No son ríos, pero son ecosistemas que recogen agua. Entonces, yo considero en este punto importante aclarar dos cosas. La primera, en definitiva, el humedal, si bien no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es un ecosistema considerado como ecosistema frágil y debe buscarse su preservación, pero sí, y desde un punto de vista muy personal, considero que no debe tampoco verse como un impedimento para que una actividad productiva pueda desarrollarse, quizás no dentro, porque eso sería un impacto mucho más fuerte, pero sí cerca quizás, siempre y cuando tenga las medidas de mitigación o en la medida de lo posible incluso de impedimento de impacto al ecosistema frágil. Y bueno, pues para esto la normativa ambiental da algunas alternativas. Se puede obtener una viabilidad ambiental con el Ministerio del Ambiente, en donde el Ministerio esté enterado de pues, las actividades que la actividad productiva va a ejecutar en su actividad para la preservación del humedal, pero que también puede ejecutar en el humedal para su preservación de manera totalmente independiente a la actividad productiva. Entonces, un poco el incentivo, más allá de actividades productivas, va encaminado al levantamiento de pues, la matriz o de este conglomerado de humedales que hay a nivel nacional. Hay unos que son tan grandes que ocupan más de un cantón, o sea, realmente son ecosistemas que se llevan gran parte del estado, pero como les decía, son realmente importantes. Y el otro es que lamentablemente tenemos un ecosistema tan diverso y un sistema de patrimonio natural tan grande que no hay suficiente, digamos, no quiero decir esto normativa secundaria porque ya no vendría a ser propiamente una normativa secundaria, pero sí un programa de manejo, de gestión de estas áreas protegidas. Entonces, este incentivo también va un poco encaminado a que profesionales, conocedores de las materias técnico-ambientales, llamémosles, digamos, yo trabajo muy de la mano con estos profesionales en mi día a día, ingenieros ambientales, biólogos, geólogos, pues puedan participar en la implementación de programas de protección para que la persona o la actividad o los condominios o quien esté cerca de estos ecosistemas sepan cómo aportar en su conservación. Y eso es algo bastante interesante. Lo mismo pasa con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Teóricamente, luego de una declaratoria se configura lo que se llama Plan de Manejo Integral, que es lo que determina qué se puede hacer en el área y qué no se puede hacer en el área. Y hay prohibiciones constitucionales, como todos lo sabemos, pero las prohibiciones, actividades extractivas no son las únicas que se involucran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y lamentablemente no puede haber una normativa general para esto, porque cada ecosistema que forma parte de este sistema tiene particularidades y tiene distintos mecanismos de preservación, pero también tiene distintas, no sé, actividades que pueden desarrollarse sin causar un mayor impacto. Entonces un poco el dinamismo es, hay que preservar, sí, pero hay que conservar en este caso, mejor dicho, pero no por esto yo debo de tener mi actividad productiva. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas lo que está muy arraigado es la actividad turística. O sea, en definitiva, una de las cosas que a nosotros más nos identifica como país es el turismo, digamos, natural que tenemos tanto en costa, sierra, Amazonía y ni que se diga pues la región insular. Y por último, tenemos temas de bioemprendimientos, que de alguna manera el bioemprendimiento tiene también su normativa secundaria y se busca que de alguna manera se aprovechen especies nativas, pero que ese aprovechamiento también lleve a la conservación de las mismas especies.
Es como una dinámica de sí, soy una persona que tengo derechos sobre la naturaleza, pero también aporto para que pueda seguir aprovechando y gozando de esos derechos. No sé si tienes alguna pregunta relacionada con esto, pero bueno, realmente es una normativa bastante extensa. Correcto. He tratado de condensarla lo más que he podido en honor al tiempo de todos, pero la intención con esto es que puedan visualizar desde el punto de vista práctico hasta dónde se extiende este beneficio ambiental o este incentivo ambiental. Correcto, que además es sumamente complejo y como podemos ver en esta conversación, resulta particularmente necesario, no solo además, digamos, indispensable, por decirlo de otra manera, pero necesario, tener una idea totalmente clara sobre cuál va a ser el impacto que voy a tener yo cuando aplico a un beneficio. En este caso, tributario, en otro caso puede ser un beneficio ambiental, para tener un punto verde, para tener algún tipo de referencia distinta en una compañía determinada. ¿Qué es lo más importante? Entender cuál va a ser este impacto. Estos conceptos que nos ha traído la doctora Marimía Limongi nos trae gran conocimiento con respecto a entender cuándo voy a hacer un proyecto de prevención, cuándo voy a hacer un proyecto de restauración. Y justamente en esa dinámica, continuando un poco con el ejemplo para ir cerrando esta etapa muy importante de conversar al respecto, cuando tenemos en referencia al tema del incendio sucedido en Quito, por ejemplo, en este incendio, en el que hubo una afectación directa del medio ambiente, una afectación directa de un quizás ecosistema pequeño que convivía en el medio de Quito. En el día de mañana, y aquí conversando con la abogada María Emilia, si se identificaría un equipo, por ejemplo, de personas o el mismo barrio que decidiese presentar un proyecto ambiental, ¿cuáles serían los conceptos que deberían tener en cuenta, por ejemplo, no solo este barrio, por ejemplo, o sino otras personas, sino quiénes tendrían que tener para una reparación, por ejemplo, de un espacio que fue destruido? ¿Cuál sería esta dinámica que habría que tener? De acuerdo. Yo creo que inicialmente debo decir que la manera más salomónica y creo que correcta hacerlo es hacerlo en coordinación con las autoridades ambientales. O sea, creo que si bien el ministerio tiene muchas competencias regulatorias, también está, y de hecho considero que lo es así, llamado a participar de estos programas de preservación. Uno, porque la competencia propia de la autoridad es esa, y dos, porque ellos tienen, primero, información que quizás no esté a la vista de todos, y segundo, al personal experto en estos temas que pues van más allá del personal jurídico, ¿no? O sea, no solamente quizá un equipo de abogados que pueda ver la viabilidad del proyecto desde el punto de vista jurídico, sino también de su equipo técnico que pues puede dar una percepción un poco más técnica. Yo no soy ingeniera, pero por ejemplo, un ejemplo quizá un poco sencillo de algo que escuchaba es que no es conveniente aún, de pronto me estoy equivocando y pido disculpas si es así, pero escuchaba en las noticias que aún no es conveniente sembrar en donde se produjo el incendio porque la tierra no está apta todavía para recibir un nuevo árbol. Esa es información que en definitiva nos puede dar a mayor detalle un equipo técnico, pero eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la convicción de reparación, sí debe haber como una organización bastante articulada de qué se va a sembrar y por qué es conveniente sembrar lo que se va a sembrar. Sí, yo creo que uno de los objetivos actuales de los incentivos ambientales es aumentar más a las especies nativas. Entonces busquemos nativas, porque son las nuestras. Eso y finalmente creo también bastante importante que si obviamente quisieran acceder al incentivo, que tienen todo el derecho a hacerlo si van a contribuir con el desarrollo de los espacios y los ecosistemas del Ecuador, traten de primero al diseñar el proyecto revisar los estándares para poder calificarlo, porque en definitiva si esto no está bien mapeado, quizá el proyecto va a salir del esquema y no van a poder acceder a ese incentivo tributario. Entonces, creo que esos son los tres ejes que yo tomaría bastante en cuenta si quisieran llegar no solamente al sistema de conservación, sino también a la aplicabilidad del incentivo ambiental. Y bueno, pues no creo que esté más decir que este tipo de proyectos también van a necesitar una contribución económica y una manera de fomentar a quien puede contribuir de esta manera, quizás no desde el punto de vista de campo, de ir a sembrar propiamente, o de hacer del análisis del suelo, o de
ver qué especie nativa es más conveniente para esa zona, pero sí puede aportar desde un punto de vista económico. Definitivamente, si el diseño del proyecto está encaminado a las directrices que la misma autoridad ambiental nos ha dado para la calificación del proyecto, va a estar más motivado a contribuir de esta manera. Es como una dinámica en donde participan 3 actores. Correcto, sí, no, y me parece que justamente hacia allá va todos estos conceptos relacionados a aplicar los beneficios tributarios, a tener un grupo multidisciplinario. Realmente es ahora casi imposible, creo yo, tener de alguna manera un objetivo puntual y no tener que apoyarse en otros profesionales para poder conseguirlo. Creo que es fundamental. Dicho eso, en Cornell y Pérez estamos abiertos justamente a poder atender todas sus consultas. Si usted está interesado en conocer más a fondo cómo puede aplicar a un proyecto ambiental, cómo puede de alguna manera beneficiarse de un incentivo tributario, nuestros correos electrónicos están abiertos para cualquier consulta. Esto es un espacio que hago en el medio para quienes nos están escuchando, que es fundamentalmente importante tener una asesoría completa. No solo para aplicar el incentivo puntualmente, sino para conocer también, inclusive, cómo funcionan estas dinámicas ambientales, estos procesos ambientales importantes. Finalmente, para ir cerrando esta presentación, por honor al tiempo establecido, queremos discutir un poco más sobre qué otros beneficios ambientales pueden contarse de forma preliminar, que no son solamente tributarios, sino que también pueden ser certificaciones u otros. ¿Cuáles otros beneficios podemos encontrar? Bueno, pues yo creo que para introducirnos en esta temática que es un poco más general, es bastante pertinente revisar desde el punto de vista normativo, y esto ya normativa ambiental plena, el Código Orgánico del Ambiente, la clasificación que este cuerpo normativo le ha dado a los incentivos ambientales. En el Código Orgánico del Ambiente no se llaman incentivos tributarios, lógicamente. Correcto. El incentivo tributario es uno de los incentivos ambientales. Pero el Código Orgánico del Ambiente identifica económicos, honoríficos y otros que determine la autoridad. Creo que en eso lo podemos esquematizar. Los tributarios son los que, bueno, pues hemos conversado a lo largo de este webinar, que tú muy bien has podido plantear cuál es, ya digamos, desde el punto de vista práctico, el beneficio económico, pero nos quedan estos otros 2 desafíos, llamémosle, para identificar a qué se refiere nuestra norma ambiental en cuanto a los honoríficos y en cuanto a los económicos. Y bueno, pues en otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional entendemos que es una especie de, llamémosle de buena manera, ¿no?, pero comodín, porque ellos están en constante evolución, porque así es así es el mundo de los tecnicismos. O sea, hay estudios, hay levantamientos de información, entonces siempre tenemos que estar en evolución. Estoy segura que hace unos años atrás no nos imaginaríamos una clasificación del hidrógeno, y en este momento estamos hablando de 3 tipos de hidrógeno. Entonces, correcto, es algo importante que tener en cuenta. En el tema de los honoríficos, que bueno, pues como su propio nombre lo determina, no es un incentivo netamente económico tributario, sino más bien de renombre, que busca, más allá de una retribución económica de cualquier tipo, que la empresa se pueda llamar empresa ambientalmente sostenible desde la calificación del Ministerio del Ambiente como punto verde. Hay pues una identificación de 3 tipos. Primero es el punto verde a sectores estratégicos. El segundo es punto verde a sectores productivos y de servicios. Y el tercero, que es un poco transversal con lo que hablábamos, a construcciones sostenibles. Entonces, bueno, pues hay un proceso de certificación, hay un proceso de calificación para este tipo de certificaciones, de premios, llamémosle, pero me parece a mí que el interés, más allá, como lo he dicho, económico, es que una empresa sostenible es bien vista en mercado nacional e internacional. No necesariamente es algo que está plasmado, hay ocasiones en donde sí, como les mencionaba hace unos minutos, en Europa están viendo quién está buscando carbono neutralidad para no cobrar un impuesto, o para, porque es chistosa la dinámica que la Unión Europea está tratando de implementar. Ellos le cobran el impuesto al que recibe digamos, el container, el producto, como le queramos llamar, que no vino de una carbono neutralidad. Y obviamente hay una trazabilidad que no solamente está en la producción, sino en la movilización, ¿no? Entonces, sí me parece que el hecho de ser reconocido por la Autoridad Ambiental Nacional como una empresa sostenible puede tener una buena visibilidad hacia mercado nacional e internacional. Entonces, esa es más que nada la finalidad de este incentivo, de este premio Punto Verde que el Ministerio de Ambiente ha creado. Desde el punto de vista jurídico tiene su propia norma secundaria, no está regulado dentro de la norma principal, pero sí tiene un proceso regulatorio ya establecido, y pues
tengo conocimiento de que ahora hay muchas más empresas interesadas en obtener este incentivo. Me gustaría que podamos obtenerlo en algún momento, estamos trabajando para ello como firma. En el caso de los económicos, quizás es un poco más difícil la delimitación, porque beneficio económico es lo que pues obviamente beneficia mi economía, o sea, no es tan cerrado el concepto, pero sí puedo poner un par de ejemplos que no me los da el COA, sino que ya salen un poco de la percepción, dentro un poco de la experiencia en este sector. Creo que podríamos hablar primero desde el punto de vista productivo, el ahorro que puede significar la inversión que hago hoy a futuro. Si yo en este momento de pronto tengo un camión a diésel, el que le tengo que abastecer de diésel, invierto en el camión eléctrico y digamos que tengo generación propia, ya no voy a tener que comprar el diésel. En definitiva es un incentivo económico que aparte está contribuyendo con temas de cuidado ambiental. Podría mencionar también, si ya lo veo desde un punto de vista un poco más plasmado en norma secundaria, el proyecto Sociobosque quizá pueda ser un ejemplo en donde yo inscribo un bosque, me comprometo a preservarlo y tengo una retribución económica por ello. Y un tema que quizás es un poco controversial en este momento en Ecuador, pero es algo bastante sonado a nivel internacional, es el tema de los bonos de carbono. Digo que es controversial en Ecuador porque no es una dinámica tan habitual aquí todavía, pero definitivamente a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo, ya es una dinámica muy, digamos, arraigada, al punto de que no solo hay un mercado voluntario, sino que hay un mercado regulado, en donde ciertas actividades tienen asignados cupos de generación. O sea, yo hago tal actividad y puedo generar hasta tanto. Si me paso, tengo que pagar por ese excedente en mi generación de gases de efecto invernadero. Y o pago o busco neutralidad. Y la neutralidad la busco a través de emisiones de bonos de carbono que puedo comprar en el sector privado. Entonces, definitivamente hay un incentivo económico. Si por los más conocidos en el mercado de carbono, puedo decirte, Jesús, que quizás serían los CERS, que están relacionados a generación de energía limpia, pero también a captación por bosque. Ahora sí es una dinámica muy técnica y quizá un poco compleja, porque un árbol, dependiendo de qué tipo de árbol es, de cuántos años tiene, de cómo su copa, va a captar más o menos. Entonces, cuantificar la cantidad que puede captar un determinado bosque, determinadas hectáreas, definitivamente involucra un equipo que haga un diseño de proyecto, otro que certifique que ese proyecto en efecto es lo que se plasmó pues, en la hoja de ruta. Y muy importante esto de la certificación, porque le da cierto nivel de estabilidad y de credibilidad al mercado de carbono, que es un poco incierto todavía en algunas naciones. Pero aparte de eso, yo para colocar un bono tengo que asegurarme, bueno, más bien para comprar un bono, porque quien coloca es quien recibe digamos, el rédito económico, tengo que asegurarme que quien me lo dio no lo va a volver a colocar, porque claramente ya no habría un beneficio ambiental. Entonces, creo que puedo resumirte en esos tres ejemplos cómo puede este dinamismo ambiental generar incentivos económicos en actividades productivas. Y bueno, pues si consigo carbono neutralidad en Europa, por ejemplo, no pago un impuesto, que ya vendría a ser también tributario. Por eso te digo la trazabilidad de estos incentivos, Jesús. Perfecto. Es interesante toda la dinámica y cómo es de transversal el asunto tributario, el asunto ambiental. Creo que básicamente, para recapitular y despedirnos con todos ustedes, les hago saber que estamos abiertos a todas sus preguntas. Por favor, colóquenlas en el chat. Personalmente nos encargaremos de revisar cada una de ellas y, de ser posible, identificar su correo y contestar su consulta. Estamos abiertos a cualquier tema que usted requiera ser asesorado, cualquier duda que pueda presentarse. Hemos revisado incentivos sobre exoneración de impuesto a la renta, sobre deducibilidad, en patrocinio, en depreciación. Hemos revisado temas conceptuales fundamentales para entender cómo aplicar, y sobre todo ahora este tema fundamental de carbono cero. Dicho esto, les agradezco por haber participado de este webinar. Estamos abiertos a cualquier consulta y permito que se despida también María Emilia de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Como bien lo ha dicho Jesús, estamos abiertos a contestar sus preguntas. Déjenoslas en el chat y, bueno, pues
cualquier consulta adicional estaremos prestos a atenderlas y espero lo hayan disfrutado y haya sido muy productivo para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.